con el permiso de nuestros hermanos mayores, con el permiso de nuestras montañas, con el permiso de nuestras autoridades de Venezuela, de los embajadores, de las embajadoras, de los líderes del mundo que participan en este Congreso, con el permiso de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestra madre tierra, con el permiso de los jóvenes rebeldes, con el permiso de nuestras niñas y nuestros niños, de nuestros abuelos, de nuestros ríos. Voy a compartir algunas reflexiones en este importante congreso. Hermanas y hermanos del mundo, defensores y guardianes de la vida, nos encontramos en Caracas en un tiempo decisivo. La humanidad vive un punto de bifurcación. Podemos seguir transitando la senda de la modernidad occidental, del capitalismo verde y del mercado de carbono que pretende mercantilizar hasta el aire que respiramos, o podemos dar el viraje de retorno al camino del equilibrio para seguir el camino del vivir bien, el camino del respeto a la madre tierra. La madre tierra no es un recurso ni un paisaje, es un ser vivo e inquebrantable en su estado material y energético, con derechos propios en sus manifestaciones de tierra, de agua, de fuego, de aire y de la totalidad integrada en el cosmos. En esta encrucijada debemos escoger entre el vivir bien y entre el vivir mal. Esta no es solo una elección política, sino civilizatoria. El Congreso Mundial de la Madre Tierra nos convoca a tomar conciencia, a tomar esta decisión en nombre de las generaciones presentes y futuras. Vivimos la sexta extinción de especies, fruto del antropoceno y el capitaloceno. El sistema dominante ha convertido a la Tierra en un objeto, en una mercancía, imponiendo antropocentrismo, eurocentrismo, capitalismo y una modernidad decadente, pretendiendo naturalizar el culto a la muerte. Los bonos de carbono, los mercados ambientales, en la geoingeniería impuesta por el poder que avasalla a la humanidad, son el polígono del capitalismo verde para naturalizar la crisis climática permanente, someter a la servidumbre voluntaria a cada ser humano y de este modo avalar el ejercicio del poder. No podemos aceptar que quienes causaron la crisis climática pretendan vendernos el aire. Debemos abrir los ojos,
las soluciones están en la memoria individual y colectiva de los pueblos originarios y los pueblos del mundo, en sus códigos del vivir bien y en las señales de la Madre Tierra que nos guiará en el camino del retorno al equilibrio. No es la naturaleza la que falla, es el sistema del poder que sojuzga a la humanidad y a la Madre Tierra, que se alimenta del sabotaje al principio de complementariedad de la vida y profesa el culto a la muerte. Es el sabotaje del principio de complementariedad que ha convertido la abundancia de la vida en escasez, la riqueza de la vida en codicia y la acumulación en el milagro de la vida en un pasajero culto a la muerte. El gran Ajayu de este congreso nos llama a la contemplación, a la sanación de la complementariedad y al culto de la vida. El núcleo de nuestra propuesta radica en el reconocimiento pleno de los derechos de la Madre Tierra frente a las maniobras engañosas y ecocidas del capitalismo verde, que mantiene en permanente suspenso la espada de Damocles sobre la humanidad. Esta amenaza límite se cierne sobre nuestros pueblos, buscando imponer el sometimiento voluntario de toda la humanidad a un sistema depredador que promueve la muerte y niega el derecho a una vida digna con identidad y destino propio. Bolivia fue pionera al declarar a la Madre Tierra como sujeto de derechos a través de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra promulgada el 2010. Y este hecho histórico abrió el camino del horizonte del vivir bien. Posteriormente, Tiquipaya, en un similar encuentro como este, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, los pueblos del mundo proclamamos juntos la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que hoy sigue siendo el referente ético y político fundamental para desenmascarar a los colonizadores del imaginario ambiental. Exigimos el reconocimiento del ecocidio como crimen de lesa natura. Luchando por los derechos de la Madre Tierra, los guerreros del arco iris invocamos la creación de tribunales de la Madre Tierra, donde los pueblos originarios y todos los pueblos del mundo participen y su voz sea escuchada y respetada. Reconocer los derechos de la Madre Tierra implica también aceptar que el desarrollo impuesto es un engaño. El progreso occidental reducido a cifras del PIB ha profundizado la desigualdad y ha puesto en jaque la continuidad misma de la vida. En contraste, el vivir bien nos invita a medir el bienestar desde la felicidad, la armonía, abundancia de la vida y equilibrio con el todo. Porque no solo existimos los seres humanos en el planeta Tierra o nuestra Madre Tierra, somos más que los seres humanos y todos los seres merecen ser respetados y somos interdependientes estos seres. Por eso nos alarma la retórica del engaño del capitalismo verde, que no hace más que reforzar el sistema de dominación y sometimiento de la humanidad y la Madre Tierra. Nuestra propuesta es clara y urgente. Requerimos mecanismos de fiscalización, transparencia y sanción. No más compromisos sin capacidad para actuar. No más credos climáticos
al servicio del capitalismo verde. Los pueblos originarios del mundo somos guardianes milenarios del sello seco de la información genética natural. Ser guardianes significa defender derechos colectivos sobre estos códigos de vida y asegurar que cualquier beneficio derivado de su uso digital sea compartido de manera justa y equitativa. Nuestra prioridad estratégica es clara: establecer un mecanismo multilateral con capacidad para fiscalizar los beneficios obtenidos de la comercialización de la información genética digital y de secuencias de los bienes entregados por la madre genetista a los pueblos originarios y defender los derechos propietarios y los conocimientos asociados de los originarios ante la amenaza de secuestros de la información genética y su manipulación por parte de los laboratorios privados. Detengamos el delito de la biopiratería disfrazada de cooperación. Nuestros abuelos y abuelas nos heredaron códigos de vida que son el faro del mundo. El Aruskipasiphaña Sakipuniraquispawa es uno de los códigos. Código expresado en mi lengua aymara, que significa dialogar hasta alcanzar el consenso. Nos enseña que la verdad no puede ser impuesta, debe ser construida en comunidad. Otro de los códigos es el Iyambae, código expresado en el idioma guaraní, que significa Iyambey igual persona sin dueño. Nos recuerda que ningún ser humano puede ser esclavo. Nadie tiene el derecho de sentirse dueño de nadie y de nada. Otro de los códigos es el Hiwasa. Significa no soy yo, somos nosotros. Hiwasa es la muerte del individualismo. Hiwasa es la muerte del antropocentrismo. Hiwasa es la muerte del egocentrismo y Hiwasa es la muerte del eurocentrismo. Otro de los códigos, la Huipala, que he visto por ahí. La Huipala es una metacódigo de la noble integración, del retorno al camino de la hermandad, armonía, consenso, complementariedad y la paz. La Huipala simboliza que todas las culturas, todas las especies y todos los pueblos son parte de la trama de la vida. Ningún color puede faltar y los colores no nos pueden dividir. Todos los colores entrelazados hacen posible la vida. La Huipala es el arco iris codificado que nos convoca a trascender todas las fronteras, a trascender la división, la confrontación, el sabotaje. La Huipala es la codificación del arco iris y el arco iris no tiene fronteras. El arco iris no es de los venezolanos, no es de los bolivianos, no es de los japoneses, no es de los peruanos, no es de los alemanes. El arco iris es parte de la naturaleza. El arco iris es el código de la noble integración. Por eso levantamos los pueblos indígenas el arco iris. Y está relacionado por eso con los guerreros del arco iris. Los guerreros del arco iris, como guardianes de la vida, están llamados a devolver la belleza a nuestra madre tierra. Y quiero compartirles una profecía de los hermanos Lakotas. Ellos nos han dejado un mensaje que dice: cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris
para devolver la armonía al planeta. ¿Mm? Y este Congreso en Caracas es parte de esa profecía. Un encuentro de los guerreros, de las guerreras del arco iris, quienes serán los guías en el camino de retorno al equilibrio, de retorno al camino de la hermandad, de la paz. Los pueblos originarios que nunca nos hemos adaptado al mundo de la división, hemos guardado los códigos del vivir bien en los tejidos, en las lenguas, en las danzas, en los rituales, y son más antiguos que esta civilización decadente, porque son el producto de la vida misma. En estos códigos la vida se expresa por sí sola, manteniendo invulnerable el principio de complementariedad y armonía. Se viven cuando somos semilla, cuando somos territorio, cuando somos jaguar, cuando somos abundancia y cuando somos comunidad. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada en 2009, recogió este principio, este horizonte civilizatorio en su esencia. No es casual que en ella se consagre al vivir bien como principio rector y a la madre tierra como centro de la organización política. Esta Constitución nos convoca a descolonizar la política para reconciliarla con la vida. Hermanas y hermanos, debemos denunciar enérgicamente la manipulación del llamado capitalismo verde promovido por los enemigos de la humanidad. Nos dicen que la geoingeniería puede controlar el clima como si la Tierra fuera un laboratorio para ensayar prácticas de sometimiento y control. Nos dicen que los bonos de carbono compensan la destrucción, como si el daño causado por el capitalismo podía ser comprado. Pero todo esto es mentira, sostenida sobre un credo de la crisis climática permanente para perpetuar el poder de las élites. El vivir bien nos enseña lo contrario. No se trata de administrar el daño, sino de restaurar la vida. No se trata de vender aire limpio, sino de sanar los ríos, los bosques y las montañas. El capitalismo verde convierte la crisis en negocio. Nosotros lo transformamos en oportunidad para un nuevo horizonte civilizatorio. La trampa de los bonos de carbono ha demostrado ser un mecanismo de impunidad. Los países del norte compran certificados de carbono mientras siguen emitiendo gases de efecto invernadero. Los operadores de la élite saboteadora están repolarizando el mundo en el eje norte contra el sur, con el despropósito de reducir el sur al sumidero de los pecados del norte. Esto no es justicia climática, esto es la recolonización del mundo con la servidumbre voluntaria de las grandes mayorías engañadas por la retórica del capitalismo verde. La experiencia de Cochabamba en Bolivia, en la Guerra del Agua, demostró que los pueblos no se dejan engañar. Cuando se intentó privatizar el agua, los movimientos sociales se levantaron y recuperaron el bien común esencial para la vida. Esa victoria es prueba de que los pueblos saben distinguir entre la mentira y la verdad, entre el engaño del mercado y la defensa de la vida. Bolivia ha propuesto también al mundo la GEA, escúchese bien, la GEA política del vivir bien. Es la gran turbina que impulsa el tránsito del antropocentrismo al cosmobiocentrismo y del capitalismo al culto a la vida. Mientras la geopolítica del poder divide, somete y explota, la GEA
política del vivir bien busca articular naciones y pueblos desde la centralidad de la madre tierra. Nuestra diplomacia no es de guerra, es de la cultura de la vida. Por eso proponemos una asamblea de la madre tierra en Naciones Unidas para que cada 22 de abril, para que el planeta entero escuche la voz de los pueblos y de la vida. Queremos tratados de complementariedad y reciprocidad, no del libre comercio. Queremos alianzas entre pueblos originarios, organizaciones y movimientos sociales de todo el planeta para construir un mundo de equilibrio y justicia. Bolivia ya ha dado pasos en este sentido. Recordemos que fue nuestra propuesta la que logró que las Naciones Unidas declare el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Y fue Bolivia la que promovió en los foros, y fue Bolivia la que promovió en los foros internacionales la idea de que sin justicia climática no habrá, sin justicia climática no habrá paz verdadera. Esos logros son semillas de una nueva diplomacia que debe crecer, florecer y dar frutos. Hermanas y hermanos, como decíamos al principio, hemos llegado al punto de bifurcación. Dos caminos se abren ante nosotros. El primero, el de la modernidad capitalista, nos lleva a la muerte, a la pérdida de la biodiversidad y a la sexta extinción. El segundo, el del vivir bien, nos conduce a una vida en armonía con la madre tierra, al equilibrio, a la complementariedad y a la vida en plenitud. No hay tiempo que perder. Necesitamos un mecanismo multilateral eficaz para fiscalizar y distribuir equitativamente los beneficios de la información genética digital. Cláusulas de cumplimiento y sanción frente a la biopiratería digital y la geoingeniería irresponsable. Educación para la madre tierra, que libere nuestras conciencias de la servidumbre voluntaria. Acciones vinculantes que conviertan a la madre tierra en sujeto de derechos en todos los continentes. Permítanme cerrar con una enseñanza de nuestros sabios expresada en las enseñanzas de don Juan de Carlos Castaneda. Mira cada camino con intención. Si tiene corazón, el camino es bueno. Si no, no sirve para nada. Que los acuerdos que nazcan de este Congreso tengan el corazón de Venezuela, que tengan el corazón de los pueblos del mundo, que ilumine el camino de retorno de los derechos, que ilumine el camino de retorno a los derechos de la madre tierra para la vida en equilibrio. El amor por la tierra va a ganar porque es una fuerza indestructible. El 10º Pachacuti es irreversible y va por los ecocidas que matan la vida y depredan a la madre. Hermanas y hermanos, el vivir bien no es solo una consigna. El vivir bien es una cosmovisión, es un proyecto civilizatorio que interpela al capitalismo, que interpela al colonialismo, que interpela al patriarcado y propone
el retorno al camino de la complementariedad, de la armonía, de la paz, de la hermandad. Hermanos, actuemos con el corazón, que del resto se encargará nuestra madre tierra. ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los pueblos del mundo! ¡Jayaya!